Birmingham, Inglaterra. Y la doctora Antonieta, como muchos ya la conocemos, ella es bióloga y es presidenta de la Sociedad Científica del Paraguay. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fabiola? Muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros una vez más. Y también nos va a acompañar nuestro colega, el bioquímico Ariel Insaurralde, que se está uniendo en minutos. Él es el vicedirector y director de Ciencias Naturales de Ciencia del Sur. Y bueno, estamos muy felices de organizar este encuentro con gente tan valiosa en esta serie de webinarios que vamos a tener y que está aportando conocimientos al país. Queremos contarles que, aunque se escribieron más de 100 personas, finalmente ayer rebasamos enormemente esa cantidad de gente. También quería recordarles a todos los que se inscribieron que se les enviará todos los materiales de los conferencistas. Tenemos que recordar también que a los que nos están siguiendo ahora en vivo en varias plataformas online, tanto en Twitter como en Facebook, y les recordamos que pueden hacer preguntas o comentarios para nuestra conferencista, la doctora Antonieta. Pueden ir haciendo a lo largo de la charla y al final de la charla le vamos a pasar las preguntas que tienen para la doctora. Bueno, y el Paraguay no tiene tradición en ciencias. Las políticas de ciencia, tecnología e innovación datan de este siglo recién. Pero tenemos que reconocer que los esfuerzos para mejorar la producción, la educación y la divulgación de la ciencia no fueron pocos. Y si bien costó mucho hacer investigación en el país, mucho más difícil fue o es durante esta pandemia de la COVID-19. Sobre esto vamos a hablar con nuestra invitada, la doctora Antonieta. Y la doctora Antonieta Rojas de Arias tiene una licenciatura en Educación por la Universidad Andrés Bello de Venezuela, en Biología por la Universidad Nacional de Asunción y otra licenciatura en Salud Pública por la Universidad de São Paulo, Brasil. Su doctorado en Zoología lo realizó en la Universidad de Gales, del Reino Unido. Tiene varias especializaciones, pero resalta la de enfermedades tropicales. Ella fue investigadora y luego directora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud de la UNA, en ICS. Hace más de una década creó el Centro para el Desarrollo de la Investigación Científica, el CEDIC, que hoy es una de las instituciones que más publicaciones científicas tiene en nuestro país. Hace unos días fue reelecta para un periodo más al frente de la Sociedad Científica del Paraguay. También es consejera por esta institución en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Bueno, doctora, adelante y estamos atentos ante las preguntas de los participantes. Bueno, muchísimas gracias, Fabiola, mi anfitriona, por esta eh, presentación que me acabas de hacer. Quiero agradecer a los organizadores, a Eduardo en la persona de Eduardo, su director, esta chance que tengo para hacer una presentación dentro de este ciclo de webinarios de Ciencia del Sur. Yo pondero y reconozco el esfuerzo que hace Ciencia del Sur por divulgar la ciencia en el país, atender los requerimientos de los investigadores y sobre todo mantener una línea de divulgación muy importante en un ambiente donde se conoce poco de las ciencias, ¿verdad? Bueno, el tema que voy a desarrollar esta noche es la ciencia en tiempos de la COVID-19, pero para dar inicio a esta charla les quiero mostrar primero una hoja de ruta a lo que será mi presentación. Los voy a llevar de la mano con estos temas. Primero quiero hablarles cómo se produce el conocimiento científico en general, muy brevemente, para después entrar a hablar cuál es el papel de la ciencia, qué datos ha dado la ciencia en el abordaje de la pandemia, si se escucha o no se escucha a la ciencia en los planteamientos que ha hecho. Quiero tocar un tema específico sobre las ciencias sociales y esa mirada, como una mirada holística de la pandemia.
irnos un poco más allá de lo que es el agente etiológico, sus reservorios, los saltos que hayan podido hacer en especies y ver un poco el contexto donde se desarrollan estas pandemias, específicamente esta en la cual estamos llevando o sufriendo actualmente. También voy a mencionar qué se investiga o se investigará en el Paraguay en relación al financiamiento que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología propuso en un llamado a propuestas de investigación que está a punto ya de ser divulgada esta convocatoria y quiénes han sido los proyectos adjudicados. Y después, cómo COVID-19 ha impactado en la ciencia. O sea, primero voy a hablar de la ciencia y cómo cómo es su influencia en esta pandemia, pero después también quiero comentar con ustedes cómo la COVID realmente ha impactado a la ciencia. Y después la necesidad que existe a raíz de todo lo que hemos pasado en estos meses donde nos ha cambiado radicalmente nuestro modo de vivir y sobre todo ha impactado no solamente en el modo de vivir de las poblaciones, sino también la economía de los pueblos, cómo se debe innovar en base a ciencia. Entonces, ¿cómo se produce el conocimiento científico? En general, el conocimiento científico es un conjunto de saberes donde en general, en cualquiera sea la ciencia a la cual nos vayamos nosotros a referir, siempre tiene un componente crítico y fundamentado. Es ordenado, comprobado y sistematizado, obtenido mediante un proceso metodológico sobre todo riguroso, donde se utiliza generalmente la observación, la experimentación y el análisis de fenómenos o hechos, y sobre todo donde prima la validez, la objetividad y la universalidad. O sea, estamos hablando de ese conocimiento que cumple con una serie de características. En algunos casos, las características del conocimiento científico pueden ser más enfáticas en unas que en otras de estas características que ustedes pueden ver en la diapositiva. Pero en general, cada una de ellas hace del conocimiento científico un elemento objetivo que nos permite analizar esos fenómenos o esos hechos con objetividad y universalidad. Entonces, independientemente de la ciencia que estemos hablando, esto es una definición en general de lo que sería el conocimiento científico. Pero, ¿qué importancia tiene este conocimiento científico? ¿Y cuál es el papel de la ciencia y su conocimiento? ¿Y qué datos, por ejemplo, ha dado esto a la pandemia? Pero veamos primero cuál es el papel de la ciencia en este caso. La ciencia no tiene, si hay una característica que no tiene la ciencia, es la inmediatez. Entonces, los estudios científicos son fundamentales pero sí son fundamentales para las decisiones inmediatas. Esa producción de conocimiento científico que se va acumulando es lo que permite muchas veces tomar decisiones inmediatas, pero se requiere de esa fundamentación básica que tiene la ciencia para poder hacer inversiones a mediano y largo plazo y poder dar al público y a la sociedad una producción de conocimiento científico que sea realmente valedero. ¿Cómo se genera este conocimiento científico y se pone a disposición de la sociedad o de la academia en general? Esto generalmente lo hacen los científicos a través de las publicaciones científicas, que brindan, según su sistema de pares, que no es el perfecto, pero es lo mejor que tenemos en la actualidad, es la revisión de pares que garantiza la calidad de la producción académica. O sea, cuando uno como científico publica o intenta publicar, lo que está haciendo es poniendo a disposición de la academia y de la sociedad en general el producto de su trabajo. Y eso lo hace a través de una revisión de pares, porque la revisión de pares lo que puede garantizar es que la calidad de esa publicación o de esos resultados tengan el respaldo de personas que conocen del tema y que pueden aportar para mejorar
todo lo referente a esa publicación. Entonces, en el caso particular de lo que estamos hablando ahora, que es esta pandemia, se requieren innumerables trabajos para predecir los caminos de que al final lo que sería una enfermedad nueva. Y hemos visto, como lo vamos a ver también más adelante, que en menos de 3 meses se han publicado más de 1000 trabajos de investigación en diferentes tipos de revistas. Y el impacto sobre la pandemia está ligado entonces a ese conocimiento acumulado hasta el momento. Para una enfermedad nueva es muy complicado pretender hablar de un conocimiento acumulado de una enfermedad nueva, pero sí de la experiencia que han tenido los países en otras pandemias, en los estudios con otros tipos de virus, y que pueden aportar de una manera importante para el estudio de estas enfermedades. Entonces, veamos un poco la próxima. Entonces, qué datos ha dado la ciencia en el abordaje de la pandemia? En este caso particular, no sé por qué no puedo pasar ahí. Híjole, ahí. Bueno, los datos que tenemos ahora, digamos, lo que tenemos en este momento con relación a la pandemia y que aporta la investigación y las ciencias en general que están involucradas en este momento en torno a este evento, son sabemos los datos de contagio, la proporción de asintomáticos, los enfermos, los hospitalizados, los fallecidos, los análisis que se hacen en torno a esto, porque las evidencias no son los datos, las evidencias son el análisis que se hace de esos datos. También sabemos la velocidad de multiplicación del virus, su origen genético, su probabilidad de mutación, los tratamientos que pueden estar siendo utilizados o aquellos que definitivamente no han dado buenos resultados, y también este proceso de generación de vacunas que está corriendo, digamos, a lo largo de este año y que probablemente vamos a tener a principios del primer trimestre de del año que viene. También conocemos los patrones propios de infectividad y la gravedad en la población. Ese es otro elemento que se requiere conocer para poder abordar un evento como el que estamos presenciando y del cual somos partícipes también, ¿verdad? Y qué sectores de la población se enferman más y qué estrategias son mejores. Y como les decía, que más de 1000 estudios se han publicado en 3 meses que llevamos la pandemia, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo nuevo y lo viejo que se está utilizando? Porque una cosa es lo que se va generando en torno a esta enfermedad nueva, a su agente etiológico, a su comportamiento en los reservorios, al salto de las especies, a su comportamiento en la población humana, cuando salta al humano y las consecuencias de lo que eso está originando. Lo muestra como un virus diferente, a pesar de ser un coronavirus, lo muestra como un virus que se está comportando diferente a los otros coronas que han circulado y que se tiene conocimiento. Entonces, entre lo nuevo y lo viejo es que tenemos la importancia de los test masivos para poder saber la situación de cómo se va dispersando este virus en la población. El aislamiento físico, que es conocido inclusive de pandemias anteriores, las cuarentenas que se usaron en mucho más de un siglo atrás en otras pandemias, y el uso ahora más recientemente que sería, digamos, la niña bonita de todo esto nuevo, es el uso de la inteligencia artificial. Y por eso podemos hablar brevemente de lo que ha sido Corea y su comportamiento en esta pandemia, para poder entender por qué es importante y por qué la inmediatez no es importante para la ciencia, pero sí para la toma inmediata de abordajes o estrategias del conocimiento previamente
generado por los países. Acá en Corea, en el año 2015, tuvo la experiencia del MERS, el síndrome respiratorio del Medio Oriente, donde en 186 casos fallecieron 36 de esos. A partir de ese año, Corea comenzó a estudiar los coronavirus. Y mucha de la información que utilizó para sus test masivos, para rápidamente generar test diagnósticos, era toda esa experiencia que había acumulado desde el 2015 con relación al virus del Medio Oriente que llegó hasta Corea y causó una alta letalidad. Entonces, esos datos, los datos de ahora, más es lo nuevo y lo viejo, son los elementos que tenemos en este momento para enfrentar un evento nuevo. Y como síntesis de esto que estoy hablando, lo que digo es, la ciencia no es inmediata, no existe la inmediatez, pero sí existen las soluciones inmediatas del conocimiento previamente adquirido. Parece que tengo que poner acá la... Bueno, entonces, pero con esto, con este planteamiento que yo hago ahora, podemos hacernos la pregunta, pero ¿se escucha a la ciencia? En el año 2019, el director de la OMS, en una de las asambleas de la OMS con todos los países, mencionó en su discurso que existía la amenaza de una pandemia de gripe que seguía presente. El riesgo de que un nuevo virus de la gripe se propague de los animales a los seres humanos y cause una pandemia es constante y real. O sea, ya se advertía en ese momento de que había la posibilidad, y era constante y real el riesgo de que un nuevo virus se propagara de animales a seres humanos. La cuestión no es saber si habrá o no una nueva pandemia, decía, sino cuándo ocurrirá. Entonces ahí planteaba a los países que debíamos mantener la vigilancia y prepararnos porque el costo de una gran pandemia sería muy superior a su prevención. Entonces ahí él planteaba a los países que ya tendrían que hacer todo un movimiento de respuesta a una posible pandemia que podría venir. Inclusive se llegó a llamar la enfermedad X porque hay un patógeno que había que prepararse para un patógeno desconocido que podía crear o causar una grave epidemia. Eso fue en el año 2009. Fíjense, esa advertencia en 2019, antes de que ocurriera, que empezaran, inclusive a lo mejor ya se dijo que meses antes, en el 2019, ya estaba circulando este coronavirus. Y fíjense la importancia que tiene, porque la velocidad a la que se transmite la gripe es fundamental, y planteaban que era una gripe. En el año 1918, cuando hubo la pandemia de la gripe española, esa pandemia mató a más personas en 24 semanas que el SIDA en 24 años. Entonces, la velocidad de la transmisión era, en este caso particular, esas advertencias venían justamente a la preparación y a la vigilancia, porque una vez que se empieza la dispersión, como la velocidad de transmisión es muy grande, realmente pretender detenerlo es preferible prevenirlo que, como decía, que era mucho menos costoso la prevención que el costo que podría dar esa velocidad de transmisión en la pandemia. Hay una Savis Pardi que en una exposición decía que los virus son amenazas globales para la humanidad y son un problema común y que de alguna manera son la única amenaza que nos une a todos. Y esto lo dijo mucho antes de que empezara esta pandemia, y creo que en este momento realmente
el coronavirus es la única amenaza que nos ha unido a todos realmente. Entonces, este planteamiento de Tedros fue en el 2019, pero les quiero mostrar ahora cómo en el año 2017, hace exactamente 12 años atrás, contando para el 2019, ustedes pueden ver ahí una publicación del doctor Vincent Chen y colaboradores, donde él describe justamente el síndrome de coronavirus severo agudo, ¿verdad? Y cómo ha emergido y la reemergencia de esta infección, y hace un detallado estudio del comportamiento de este virus. Y en las conclusiones que el doctor Chen colocó este párrafo que ustedes están viendo ahí. Y dice, se conoce bien que los coronavirus que se someten se someten a una recombinación genética, lo cual puede llevar a nuevos genotipos y brotes. Y dice, la presencia de un gran depósito de virus similares al SARS-CoV en murciélagos de herradura, junto con la cultura de comer mamíferos exóticos en el sur de China, es una bomba de tiempo. La posibilidad de la reaparición del SARS y otros nuevos virus de animales o en laboratorios, así como la necesidad de estar preparados, no debe ser ignorada. Eso lo dijo el doctor Chen en el año 2007, donde él estudió en detalle, porque la epidemia del SARS, el primer SARS que tuvo fue pandémico, fue en el año 2003, donde hubo 8.000 infectados y murieron 800 personas y se dispersó por 29 países. Y ellos se dedicaron a estudiarlo en profundidad y llegan exactamente a esta conclusión. Entonces nos preguntamos, ¿se escucha realmente a la ciencia? Todas estas evidencias ya las teníamos de años atrás, pero muchos se quedan, como ustedes lo ven, en publicaciones o en conferencias, ¿verdad? A pesar de que en el caso de la Organización Mundial de la Salud, a raíz de unos años antes, ya había todo un plan de preparación para la respuesta a potenciales pandemias. Bien, entonces voy a ver un poco acá si puedo. Esto es un ejemplo rápido que quiero mostrarles, que ya lo habrán visto muchísimas veces ustedes, ¿verdad? Cómo es el origen del coronavirus. Está el SARS-CoV-2, que es el que tenemos actualmente circulando, ese del 2003, y el MERS, ¿verdad? Que fue en el año 2012, se dispersó por 27 países, infectó 2.494 personas y hubo 858 fallecidos, el MERS, para que tengan una idea, ¿verdad? Y cómo el virus, el agente etiológico, los reservorios o intermediarios en este caso, y cómo salta, pero estos virus saltan por la proximidad de estos animales a la población humana. En este caso particular, el dromedario es el que fue inculpado como el transmisor principal del MERS. Estuvieron las civetas en el caso del SARS-CoV en el año 2003. Y bueno, y ahora todavía no muy claro, aparentemente el pangolín, que fue el del SARS-CoV-2. Esto, viéndolo desde el punto de vista del salto de especies. Pero nosotros tenemos otros elementos que tienen mucho más peso o un peso adicional a esto que estamos viendo, que es la ruta de las pandemias. Y las rutas de las pandemias son realmente 4. Primero, los procesos de deforestación. El acercamiento que tienen las poblaciones animales que tienen su zoonosis generalmente ocurren por la transformación de la biodiversidad y que los obliga a desplazarse a lugares donde antes no habían estado establecidas estas zoonosis y donde muchas veces lenguas de
selváticas o de componentes de floresta entran en las poblaciones o en las zonas urbanas o periurbanas, o es la propia población que penetra en esos ciclos a través de establecimientos muy próximos a las zonas selváticas. Y eso no solamente ocurre en el caso del coronavirus, eso lo vemos también en fiebre amarilla, donde Paraguay, en el caso de Paraguay, en el año 2008 tuvimos una epidemia de fiebre amarilla urbana a 12 kilómetros de Asunción, donde se estableció claramente la conexión de ese brote que hubo en esta localidad cerca de San Lorenzo por el grupo de zonas periurbanas de la zona de Santo Domingo, en San Pedro, que quedaban cerca de una zona donde había monos que se trasladaban de un lugar a otro, y hubo mucha relación de esa epidemia con una gran cantidad de focos de incendio, más de 7.000 focos de incendio que hubo en el año 2007 en Paraguay, que en esa época se cerró el aeropuerto por 3 días, por el gran desplazamiento que hubo en todo el país de incendios y focos de incendio, que obligaron obviamente también a poblaciones de animales a desplazarse y aproximarse a zonas urbanas y suburbanas. Entonces, esa proximidad no es solamente el coronavirus, son de todas esas enfermedades zoonóticas que eventualmente se acercan al hombre a través de un proceso como la deforestación. Está también el tráfico de las especies exóticas para la alimentación, ¿verdad? Mercados de animales, donde muchas veces ese tráfico utilizan estos animales exóticos muchas veces como mascotas. Hay un proceso como de domesticación también, y esa proximidad también obliga muchas veces a esa conexión con la población humana y la transmisión de virus o a cualquier otro tipo de agente etiológico que puedan tener estos reservorios. Y está el mercado de animales exóticos y también ese riesgo que ocurre con esos contactos, como explicábamos, directamente muchas veces una transmisión de animal a animal, de animal al ser humano y del ser humano a otro ser humano. Y ese es el establecimiento de los ciclos de transmisión y lo que conforma el punto 4, que sería el riesgo de zoonosis. Entonces, todos estos procesos son procesos complejos, pero existe una trama muy importante de integración y de comunicación compleja y holística, que no es solamente un virus nuevo que está impactando sobre la población. Existen muchísimas otras variables que conforman y que logran esta conexión hasta que llegan a ocurrir estas pandemias. En este gráfico que voy a mostrarles a continuación es el nuevo abordaje que se está dando a los estudios justamente de zoonosis y de pandemias y epidemias regionales, donde se le otorga el término de una sola salud. ¿Por qué? Porque hay una interacción estrecha, como se ve acá, entre la salud humana, la salud ambiental y la salud animal. Y en torno a esas conexiones o esas interconexiones se desplazan o se observan toda una serie de enfermedades, como ven acá, infecciosas, no transmisibles, enfermedades multifactoriales, las epizootias, las zoonosis, los procesos de urbanización, los ciclos y reservorios, la ecotoxicología. O sea, todo esto, estas transmisiones, la salud pública que aborda estos procesos de salud como una sola salud, la medicina humana, todo esto conforma e integra
en los estudios de las enfermedades. Ya no hay una enfermedad abordada solamente por las ciencias médicas. Acá estamos en presencia de un abordaje de multidisciplinaridad para poder controlar y sobre todo prevenir este tipo de enfermedades. Entonces, actualmente la idea es no solamente de una ciencia abierta, sino también de una sola salud, que incluye el ambiente, al hombre y a los animales. Y hablando de ese tema, quiero entonces ahora hacer una mirada holística de la pandemia con relación a la importancia que tienen en este momento las ciencias sociales. Fíjense, las pandemias o epidemias son fenómenos biológicos y sociales. ¿Por qué? Generalmente los estudios culturales y sociales son los que permiten tomar decisiones de las estrategias a implementar. Muchas veces estas transmisiones que ocurren tienen barreras culturales que no permiten fácilmente llegar a las poblaciones para poder prevenir sus infecciones. Eso ocurre mucho y lo voy a poner como ejemplo el ébola, ¿verdad? Acá, por ejemplo, podemos, a través de las ciencias sociales, se puede medir la vulnerabilidad social, la demografía, junto con la biológica, en esa forma integral de abordar. Los estudios de ébola, por ejemplo, permitieron un trabajo que realizó Melissa Leach, que es una antropóloga, que veía esto, el ébola en este momento pasó de ser una enfermedad poco conocida, rara, a ser una enfermedad que ha pasado a transmitirse en zonas periurbanas y ha llegado a zonas urbanas. Cada vez hay brotes de ébola más cerca de las poblaciones humanas. Y el ébola es muy letal y es una enfermedad que ahora está llegando ya a tener su vacuna. Y Peter Piot, que fue uno de los descubridores del ébola, hace poco circuló por las redes sociales su explicación de que si bien él estudió el ébola, quien lo agarró fue el coronavirus, porque sufrió el coronavirus y estuvo internado y descubrió todo su proceso de recuperación y cómo fue su desarrollo clínico, lo describió textualmente. Él es actualmente el director del Instituto de la London School of Tropical Medicine en Londres, y él es uno de los que menciona que en este tema del ébola, ya llegando a zonas urbanas, tiene un componente cultural muy importante. Y en este caso particular, es que la transmisión del ébola ocurría principalmente por los ritos funerarios que utilizan los pueblos en los contagios, africanos en los contagios. Fíjense que normalmente cuando muere una persona, ellos bañan al fallecido y tienen muchísimo contacto con el fallecido durante el proceso de preparación. Y ahí se infectaba muchísima gente. Entonces, de uno o dos infectados, inmediatamente aparecían muchísimos infectados por esa proximidad que había con el fallecido. Entonces, hubo casos, por ejemplo, más recientes donde un niño jugaba cerca de un árbol donde había murciélagos y otros animales y se piensa que ahí se infectó con ébola. No hubo un diagnóstico rápido de la enfermedad, el niño fue llevado para una atención primaria, de la atención primaria pasó a una clínica, de la clínica porque no mejoraba, lo llevaron ya a una zona urbana y todo ese grupo de personas, hasta llegar a la zona urbana, se infectó con ébola. Entonces, el trabajo de Melissa, que es una antropóloga, fue cambiar los abordajes de los ritos para que las personas no tuvieran contacto con el cuerpo directamente, y con ese trabajo realizado por esta antropóloga, del 60% de contagio que había en las comunidades, el contagio cayó a un 20%. Entonces, estos abordajes psicológicos y económicos
apoyan a las poblaciones a sobrellevar estos fenómenos y se evitan, por ejemplo, la mala información, la estigmatización, y más bien cuidan realmente del bienestar de los grupos, ¿verdad? Este cambio cultural que ella consiguió al cambiar el tipo de rito, lo que hizo fue prevenir el contagio, en este caso particular, del ébola. Acá en las figuras ustedes pueden ver cómo cambiaron los ritos para que las personas no tuvieran el contagio, se les dejan que hagan lo planeado, pero sin que tenga contacto con los fallecidos. Porque una de las cosas que ocurría era que escondían a los enfermos, porque si avisaban que estaba alguien enfermo, retiraban el cuerpo y no lo veían más. Entonces ellos, para evitar que desapareciera el familiar, entonces no contaban que estaba enfermo. Y ahí ocurría una gran cantidad de personas infectadas. En la gráfica de abajo ustedes pueden ver cómo es el tráfico de animales exóticos en estos comercios donde se venden para el consumo, especialmente en China. Entonces, los abordajes en las barreras culturales es fundamental para poder establecer la estrategia de prevención en muchos casos. Bueno, ¿qué se investiga o qué se investigará en el Paraguay a raíz de esta pandemia? Bueno, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Consejo, destinó un fondo para financiar investigaciones relativas a varios temas que se escogieron de acuerdo a la situación que se iba desarrollando con relación a la pandemia. Y en este caso particular era que investigar en un escenario de limitaciones de insumos, porque una de las cosas que hemos visto es que estamos trabajando o estamos enfrentando una pandemia con limitaciones de insumos y procesos y de evidencias de abordaje para una pandemia donde la pandemia es una nueva enfermedad. Entonces, las áreas de financiamiento fueron para estudios epidemiológicos, para herramientas TICs que permitieran, por ejemplo, el comportamiento de la pandemia del coronavirus a través de aplicaciones de Big Data, de trazabilidad de infectados, de tecnologías de prevención, los estudios epidemiológicos justamente para generar evidencias para la prevención y la respuesta a los brotes en diferentes lugares, y siempre pensando de que esto no debía ocurrir solo para ahora, sino para preparar la respuesta para futuras pandemias. Hoy, la directora de la Organización Panamericana de la Salud dijo claramente de que nosotros estamos todavía en la primera ola de la pandemia, todavía no estamos en la segunda ola. Entonces tenemos que irnos preparando para cómo vamos a enfrentar. Y para enfrentar la pandemia tenemos que conocer diferentes aspectos, como vengo diciendo desde el comienzo, de esa multidisciplinaridad y factorialidad que envuelve a todos estos procesos. Está también el desarrollo e implementación de procesos diagnósticos de testeo innovadores que demuestren la capacidad local para el desarrollo y minimicen falsos negativos, que es la gran preocupación en estos procesos. También la implementación de ensayos clínicos para que se prueben drogas disponibles en el mercado o de tejidos biológicos. Ustedes habrán visto que ya uno de los proyectos que sí fue autorizado a financiar fue el del plasma, porque ya estamos teniendo ya casos internados y esto es uno de los métodos que mejor se conocen en el uso de las UTI. Ensayos preclínicos in vitro o in vivo también era otra de las líneas para tamizaje de compuestos naturales, para también actuar sobre los diferentes agentes etiológicos, y también incluye ensayos bioguiados, no necesariamente de uso popular de los compuestos, sino también algunas simulaciones que pudieran permitir el uso de los resultados de simulación de virus para la fabricación de vacunas o del abordaje en el tratamiento de los pacientes. También
Hay un componente obviamente social de identificación y fomento de con los comportamientos sociales de la población acá y cómo abordarlos, y sobre todo también de salud mental para poblaciones sometidas a estos brotes pandémicos, porque si una de las cosas que se enfrentó originalmente, y que eso lo pueden decir en las llamadas de teléfono que se hacían al Ministerio de Salud, en el teléfono que pusieron a disposición, que más de la mitad de las llamadas era de personas que estaban muy asustadas o que tenían depresión por lo que estaban pasando en la cuarentena, más que manifestación de signos clínicos, era más bien angustia y depresión. Entonces, van a tener ustedes una charla por el máster José Luis Cartes, donde le va a decir cómo un comité científico del CONACYT hizo para apoyar todas estas actividades que surgían como problema, como el caso de salud mental, diagnóstico y todas estas cosas, que él va a explicar el detalle. También se fomentó un grupo de desarrollo de dispositivos médicos para instrumentos biomédicos, hubo mucho apoyo para el desarrollo local, porque una de las cosas que sí tenemos, y voy a mostrarle más adelante, es la importancia y la necesidad de la reconversión industrial en el país, de lo cual voy a hablar más adelante y que parece a lo mejor una cosa utópica, pero que es muy importante. Porque no es solamente una visión que estamos viendo como Paraguay, sino es una visión regional de cómo vamos a reaccionar ante los próximos eventos pandémicos o epidemias regionales. Porque en situaciones o escenarios de escasez, somos nosotros los que tenemos que resolver y generar investigaciones o generar productos de esas investigaciones de base que puedan ayudar al bienestar y a enfrentar y a controlar o a enfrentar este tipo, o a fortalecer este tipo de respuesta ante estas pandemias. Bien, pero hasta ahora les hablé cómo la ciencia ha impactado, digamos, de alguna manera a la COVID. Pero acá quiero hablar un poco de cómo la COVID ha impactado a la ciencia. Porque en realidad la ciencia se ha visto sorprendida, desafiada por una nueva enfermedad. Esta pandemia también ha desnudado las desigualdades que hay. Los países más desarrollados, obviamente, inmediatamente pusieron su maquinaria de investigación a trabajar para producir diagnósticos, para analizar tratamientos, para estudiar la evolución, los modelos matemáticos, una cantidad de investigación que se ha generado, pero que ha mostrado mucho también las desigualdades. También se ha tenido lo que se llama la pérdida de la calidad en las publicaciones que yo les hablaba al comienzo, porque no hay inmediatez en la ciencia, justamente. Y esa pérdida de calidad hemos visto cómo prestigiosas revistas con una alta calidad de peer review han tenido que retirar publicaciones porque inmediatamente después se ha visto que las publicaciones no han sido de calidad o los resultados que han tenido no han sido suficientes para garantizar la evidencia de la cual estaban generando. Es obvio que el conocimiento acumulado ha permitido mejorar la respuesta de la pandemia, eso lo hemos visto, los países que han tenido conocimiento acumulado sobre estos virus son los que mejor resultado han tenido en la pandemia. También hemos tenido lo que se llama la infodemia, que es el acceso a la información que desinforma, y ha ocurrido un fenómeno muy peculiar acá, muy particular, que es que nosotros, la academia, está acostumbrada a discutir los resultados y a volver sobre su resultado. Y sobre todo a dudar inclusive de su propio resultado. Eso es, dentro del contexto académico, es parte del código como se mueve la academia. Pero con esta información generalizada que ha ocurrido, este comportamiento de la academia lo que ha hecho es poner a la academia en una situación de
irresponsabilidad, de que no saben bien lo que hacen. Realmente aquí lo que ha ocurrido es esta es desinformación, están improvisando, porque no es la forma de expresión o el código en que se desarrollan las discusiones en la academia, no es la forma de difusión a la sociedad. Son mundos distintos donde se necesita una interconexión, y aquí es donde juega un papel muy importante el periodista o el divulgador científico. ¿Cómo hace llegar la información al público? Porque no es que existe desinformación, sino muchas veces es cómo llega la información a la gente. La infraestructura digital en muchos de nuestros países está rezagada, y en esta pandemia ha sido una gran revelación el uso, por ejemplo, de la inteligencia artificial para controlar esta pandemia. Y lo han demostrado Corea, por ejemplo, y los países en Asia, cómo a través de la inteligencia artificial han conseguido controlar muchísimo sus brotes y sobre todo la dispersión de la pandemia. Entonces lo que ocurre realmente es que hay un derecho a la ciencia colectiva, porque esta desigualdad en la cual nos hemos visto inmersos, lo que nos ha hecho pensar ahora es el derecho a la ciencia colectiva, a la participación, al aprovechamiento, sobre todo a la brecha digital en que estamos y al uso de la inteligencia artificial. Y ese derecho a la ciencia colectiva es lo que nos está moviendo en este momento a un movimiento que hay detrás de la pandemia que se llama la ciencia abierta. Y esa expresión fue utilizada por la doctora Shamila Bedolou de la UNESCO, que es la directora del área de ciencias naturales y que el pasado mayo habló sobre la importancia de la ciencia abierta y dijo que puede ser un verdadero cambio de juego para cerrar las brechas en materia de ciencia, tecnología e innovación entre los países y dentro de ellos, y para hacer realidad realmente el derecho humano a la ciencia. O sea, es todo un movimiento a raíz de lo que hemos sufrido, sobre todo los que estamos rezagados en cuanto a ciencia y a brecha digital y a producción en ciencia y tecnología, es lo que ha hecho que creemos que la ciencia es un derecho y que todos tendríamos que tener acceso y aprovechamiento de todos estos avances tecnológicos. Ahora, entonces, viendo esto, cómo impactó el COVID en la ciencia, entonces, ¿cómo tendríamos que innovar en base a ciencia? Y eso lo podemos hacer en 3 ámbitos. Y los ámbitos serían, que lo hemos visto y lo hemos sufrido, ¿verdad? Dentro de la pandemia. Impactar en el ámbito de la investigación y el desarrollo, donde esto implica la enfermedad, su efecto en la población, el desarrollo de vacunas, los tratamientos, el desarrollo del diagnóstico también, ¿verdad? Y sobre todo de los procesos de abordaje, el conocimiento de digamos, la predicción a través de modelos matemáticos hacia dónde va la pandemia y cómo es su comportamiento, conocer más del comportamiento del virus. Todo eso está a cargo de la investigación y el desarrollo. También el otro ámbito es de la gestión del insumo y el equipo crítico. Desde diagnóstico, ventiladores, mecánicos, ropa de protección en primera línea, aplicación para el monitoreo de los infectados, contactos, modulaciones de la pandemia. Todo esto es equipos críticos y necesarios, para lo cual se tiene para enfrentar cualquier pandemia, no solamente la que estamos viviendo en este momento. Y tercero, la recuperación económica, que son plataformas digitales para uso en la salud, en la educación y en el trabajo a distancia, que son las 3 cosas que hemos sufrido durante esta pandemia. Las restricciones en la educación, la paralización de la educación a todos los niveles, el trabajo a distancia, que ahora por la cuarentena, todo esto se hace a través de una transferencia tecnológica y a través de una reconversión industrial, que sería la recuperación económica que vamos a tener que enfrentar a raíz de esta pandemia.
Entonces, estos tres abordajes serían, digamos, lo que podríamos decir que el aporte de la ciencia y la tecnología y la innovación frente a esta pandemia tendríamos que hacerlo desde estos tres ámbitos. Y básicamente sería acercar la ciencia y la tecnología y la innovación también a los sectores productivos. Porque ¿cómo habría que volcarse hacia esto una estrategia de producción en tiempos de escasez? Si estamos en tiempos de escasez, tenemos dinero y no podemos comprarlo porque está agotado mundialmente. Podíamos comprar respiradores y no podemos porque los países más desarrollados han comprado todo. El simple hisopo que aunque se toma la muestra para hacer el diagnóstico, no hay a nivel mundial porque toda la producción la compró Europa. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo seguimos adelante? Y esto tiene que hacerse como un proceso de integración de la ciencia, la tecnología, el sistema productivo nacional, que tiene que ser fundamental. Una realidad de cambios importantes tiene que haber en el comercio internacional y cortes o debilitamiento de las cadenas de suministro en los sectores claves. Porque esto es lo que ocurre. Al haber esos cortes de suministro en los sectores claves, hay ese debilitamiento que existe a nivel nacional o regional, y enfrentar estos eventos requieren entonces de un desarrollo a nivel local y regional y una nueva forma de producir bienes y servicios. Acá tendríamos que tener a un gobierno que de ahora en más se siente a hablar con la industria y la empresa a ver cómo se tienen que producir en los tres ámbitos que mencioné anteriormente, cómo se puede estimular la investigación y la producción para que nosotros podamos enfrentar y tener una respuesta fuerte ante eventos pandémicos como los que estamos viviendo ahora y que no van a ser los últimos. Entonces, acá tenemos cómo es la investigación y desarrollo, digamos, estática. En este momento no es así, es simplemente para mostrar que la investigación fundamental se centra en el descubrimiento, en el conocimiento no apropiable. La investigación aplicada es la que tiene un propósito claro, que sería en este caso ya llevar ese conocimiento fundamental de la investigación, aplicarlo para la producción y para la prestación de servicios, y luego entrar en lo que sería un proceso de desarrollo experimental constructivo que lleva al mercado y a la sociedad. Si bien esto no ocurre en esta secuencia lineal, sino lo hace más bien en saltos, ¿verdad?, de conocimiento y de innovación, nosotros nos vemos, lo planteo en esta forma para que se vea cómo el conocimiento va de un conocimiento no apropiable a un conocimiento parcialmente apropiable y luego a un conocimiento realmente apropiable con soluciones técnicas inéditas, originales, que generalmente están son originadas a nivel de la investigación. En cuanto a la experiencia de investigación y desarrollo, pero cuando investigamos con el ojo puesto en el mercado, muchas veces escuchamos que dice, si el conocimiento técnico o la tecnología es cada vez más barata y más fácil de acceder, ¿por qué simplemente no la compramos? Eso todos ustedes que me están escuchando habrán escuchado alguna vez. ¿Para qué vamos a comprar esto si esto es baratísimo y eso lo podemos traer y lo vamos a aplicar? Porque la única manera de poder empoderarse de nuevas tecnologías en el futuro es acumulando experiencia propia en investigación y desarrollo. Eso lo dijo Cohen y Levinthal, que manifestaban que la única manera de empoderarse de eso es acumulando la experiencia en investigación y desarrollo propia. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Priorizar la vinculación de la ciencia y la técnica al trabajo para mejorar la productividad y de esta manera lograr la condición que permita una movilidad social y una producción local.
así la ciencia, la tecnología y la innovación es lo que han sido los motores de crecimiento económico del desarrollo humano. Y como ejemplo, les pongo acá a la derecha de la pantalla, ustedes pueden ver, esto es el ejemplo de Corea. Cómo Corea llega 40 años atrás, cómo empieza con un sistema de ingeniería reversa a estudiar cómo se hacía tecnología en otros países y a innovar sobre lo que ya existía. Y aprender de su propia experiencia sobre procesos de ingeniería propia, de ingeniería mundial, y sobre eso, a estudiar sobre eso y a generar e innovar sobre esa propia ingeniería. Y eso era 40 años atrás. Fíjense cómo ahora desarrolló y hizo una innovación global, haciendo una ingeniería reversa avanzada, ¿verdad? Haciendo ensamblajes, modificaciones, hasta llegar a ser uno de los países más innovadores del mundo, ¿verdad? Entonces, una de las formas que se podría llegar a generar todo ese conocimiento técnico nuevo es basándose en la investigación fundamental. ¿Para qué? Para poder ampliar la gama de disciplinas que van desde las ciencias sociales, las humanidades, la medicina, la biología y las ingenierías. Este abordaje múltiple, multifactorial y multidisciplinario, desde la base de la investigación hasta llegar a la producción, es fundamental que los países como los nuestros, que están rezagados en la brecha digital, que están rezagados en investigación técnica e innovación, tienen que iniciar para poder hacer frente y tener una respuesta fuerte ante futuras epidemias o eventos adversos que podamos tener en un futuro. Acá les muestro los países más poblados, las ciudades, las megaciudades más grandes del mundo, donde están ubicados, donde el contacto entre individuos es cada vez más próximo. Cómo nosotros, a través de los viajes en estas ciudades, estos son los viajes de avión, cómo se ha visto claramente que un evento que ocurrió tan lejos de nosotros ha corrido rápidamente en meses y se ha hecho pandémico a nivel mundial. Entonces, los abordajes que nosotros tenemos que tener tienen que ser totalmente diferentes al comportamiento de rezago que hemos mantenido y que mantenemos hasta ahora, sobre todo en ciencia y tecnología. Resumiendo un poco lo que serían las reflexiones finales de esta charla, yo les planteo lo siguiente: tendríamos que primero invertir en la resistencia de las comunidades a las barreras culturales que propician esta transmisión. Los sistemas sanitarios que están conformados por salud pública en la atención primaria tendrían que ser capaces de resistir a choques traumáticos futuros, porque de lo contrario, ya sea por el cambio climático o un virus descontrolado, porque es en esos lugares donde las señales, los signos se manifiestan primeramente. Es en ese nivel donde el médico o el personal de blanco es el que detecta en primera línea lo que ocurre. Hay que crear los sistemas, las capacidades y los mecanismos de financiación necesarios para enfrentar estos brotes o estas emergencias humanitarias. Hay que acercar la ciencia, la tecnología y la innovación al sector productivo, como hablábamos anteriormente. Hay que crear los incentivos para la investigación y el desarrollo, ya sea para nuevos productos médicos, ahondar en las tramas sociales, en las barreras culturales, en herramientas para tratar enfermedades que afectan principalmente a las poblaciones más vulnerables. Y estos elementos, todos estos elementos que hemos mencionado anteriormente y estos 3 puntos, tienen que estar ajustados a la nueva agenda del desarrollo 2030, del desarrollo sostenible que está desarrollando el país
y que tienen que estar alineados dentro de los planes de desarrollo. Porque todo esto tiene por finalidad distribuir los beneficios del crecimiento económico de forma más equitativa y respetar más los frágiles recursos que nosotros tenemos como planeta. Entonces, en pocas palabras, como dijo Alicia Bárcena, la secretaria general de la CEPAL, hay que poner la ciencia y la tecnología al servicio de las personas. Y esto solamente lo vamos a lograr si lo abordamos desde estos 3 puntos. Y para finalizar, les quiero decir lo siguiente. ¿El SARS-CoV-2 es acaso el patógeno X que hablaba el director de la Organización Mundial de la Salud en el año 2019? ¿O aún nos queda más por ver? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Antonieta. Realmente una presentación muy apreciable y espectacular, clara, como siempre. Y realmente creo que todos los participantes están de acuerdo, así como están expresando en los comentarios. Muchas gracias, doctora Antonieta, por su presentación. Y queremos agradecer también a las personas que se unieron a este webinario. Están por varias partes del país, digamos, por Asunción, Casa Paz, Ciudad del Este, Hernandarias, Limpio. Y bueno, y le quería presentar a Ariel. Ariel es parte es también columnista de Ciencia del Sur, es editor de Ciencia del Sur y es vicedirector de la revista Ciencia del Sur también. Bienvenido, Ariel, que se unió durante la presentación de la doctora. Que sea muy bienvenido, Ariel, también. Hola, Ariel, bienvenido. Hola, hola, muy buenas noches. Para mí es un verdadero placer y un honor estar con 2 referentes nacionales de la ciencia. Fabi, que se encuentra en Inglaterra y que nos representa de la mejor manera posible, y la doctora que sabemos y que la conocemos hace bastante tiempo y que no quiero dejar hacer pasar también de que coincide con una fecha ahora muy importante para nosotros, doctores, que son 40 años del Instituto de Investigaciones en Ciencia de la Salud, que es referente también en ciencia en Paraguay, que usted fue directora de la institución. Así que muchas felicidades también, doctora. ¿Sí? Gracias, muchas gracias. Muy merecido. El instituto es un referente de la ciencia nacional y formador de investigadores de primera línea. Sí. Bueno, tenemos varias preguntitas que el público que asistió le va a hacer. Ariel en un rato va a presentarte las preguntas, doctora. Y yo quiero empezar con una pregunta sobre la parte de divulgación de la ciencia. Principalmente porque entramos esta pandemia nos muestra, como vos mismo dijiste, cómo, primero que nada, tenemos la información fluida, instantánea, desde todas partes del mundo, desde los artículos científicos que son ya publicados antes de ser revisados para que la información fluya más rápido, para que los investigadores tengan acceso lo más rápido posible a las investigaciones que se están haciendo. Y, por supuesto, las redes sociales que nos mantienen al tanto a todos sobre las novedades. Pero esto también es de doble filo, ¿verdad? Porque así como tenemos acceso a la información fácil y rápido, está la era o la década de las fake news o de la desinformación, que realmente ha golpeado mucho en esta pandemia. Yo quisiera saber qué opinión tendría usted, doctora, con respecto a qué papel, cómo podría la sociedad científica desde su posición como institución, de alguna manera hacer el nexo, no, contando con los investigadores. Sabemos que los investigadores tienen muchas responsabilidades desde preparaciones de proyectos, tienen que escribir los artículos científicos que son presionados, digamos, ¿verdad? Es la producción científica y es un trabajo enorme. Al hacer eso tienen que tener alumnos, pero existe, parece, como una falta de
el lazo entre la información que producen los científicos y el público en general. ¿Vos crees que de alguna manera la sociedad científica, ya sea ahora o en el futuro, pueda brindar esa facilitación de la información a la población? Bueno, gracias Fabi por tu pregunta. El léxico de la ciencia no es el léxico en la sociedad. O sea, cuando nosotros hablamos desde el punto de vista académico, como yo decía en parte de la conferencia justamente eso, estamos acostumbrados en el ir y venir sobre el tema del cual tratamos. Y muchas veces se malinterpreta esa falta de ser categórico muchas veces en un resultado, porque está mal visto desde el punto de vista de la sociedad esa falta de concretar, por ejemplo, una expresión o un resultado, porque el investigador siempre va sobre la evidencia y la revisa y la revisa y la revisa. Y eso lo entiende quien trabaja en investigación, pero no es la forma de transmitirlo a la sociedad. Y eso pasó mucho con estas revistas que son ahora que permiten la publicación de trabajos que los investigadores suben para recibir las críticas de colegas antes de someter a los pares. Entonces, muchas de esas investigaciones fueron las que se bajaron y se divulgaron, ¿verdad? Sin haber pasado todavía por el filtro de la revisión de pares, y trajo muchísima confusión en los resultados que se transmitían. Pero esas revistas la gente conoció ahora, pero esas revistas ya existían de antes, pero es una cuestión que se manejaba entre investigadores y que por supuesto está bien visto porque uno pone a consideración de la comunidad científica: vean mi trabajo, díganme, denme su opinión sobre lo que yo voy a someter a publicación definitiva. Pero en esta pandemia eso jugó en contra. Una cosa que dentro del ámbito científico juega a favor, porque uno recibe muchas críticas de sus colegas de diferentes lugares y va mejorando su trabajo, en el marco de esta pandemia jugó en contra, porque ese documento tuvo acceso a un montón de personas que no trabajaban en el área de investigación, que no conocían el propósito de esa revista, ni por qué es lo que se hacía de esa manera, y entonces se consiguió divulgar información que no había sido revisada en forma, y trajo una desinformación muy importante. Entonces, evidentemente, existen dos mundos: el mundo de cómo se explican las evidencias para la ciencia y el mundo donde tiene que ser divulgado. Porque es fundamental que la sociedad conozca lo que el investigador hace. Es imposible que nosotros podamos ser valorados por nuestra sociedad si la sociedad no sabe lo que nosotros hacemos. Y es lo que siempre muchos de nosotros investigadores hemos puesto como ejemplo, que al jugador de fútbol se le admira por su capacidad, ¿verdad? Y muy merecida de un juego que la sociedad le gusta, ¿verdad? Y es reconocido a esa persona como un excelente jugador porque hace su trabajo bien y se le entiende lo que hace. Pero en el caso del científico no. Entonces, tiene que haber alguna manera de llegar a la sociedad donde la sociedad entienda que la ciencia es de todos los días. O sea, no es una cosa abstracta que se hace entre cuatro paredes, sino ciencia es la rutina de todos los días con que la propia población se topeta diariamente, y que todo es producto de la ciencia y que tiene un origen científico. Nosotros desde la sociedad científica nos propusimos ya hace 3 años atrás de divulgar la ciencia, pero tuvimos que tomar una decisión de dónde íbamos a empezar a hacer. Porque hay que hacerlo, pero hay que saber dónde. Y comenzamos a hacerlo con los docentes que enseñan ciencia.
Y eso hemos hecho con el apoyo del Science Corner, que es un programa que tiene la sociedad científica, apoyado por la Embajada Americana, y que nos permite a nosotros, a través de la coordinadora que es Claudia Rodríguez, nos permite a nosotros llegar hasta los profesores y transmitirle cómo enseñar la ciencia y cómo divulgarle a los profesores para que ellos puedan identificar los talentos y estimular la creatividad de los jóvenes. Porque una vez que el docente entra en su salón de clases y cierra la puerta, es él el único que puede detectar el talento y estimular la creatividad. Entonces, son esas las personas por las cuales pensamos nosotros que tendríamos que empezar a apoyar para que puedan transmitir ciencia de calidad desde temprano, ¿verdad? Y posteriormente conseguir formar ciudadanos que puedan entender realmente cuál es la labor de un científico. Obviamente, hay que empezar también a hacerlo desde otros ámbitos, pero nosotros escogimos ese. Pero estoy totalmente de acuerdo en que la divulgación científica tiene que tener una estrategia específica para llegar a transmitir todo lo que es la ciencia y cómo Paraguay hace ciencia, porque Paraguay hace ciencia. Tenemos muchísima gente dedicada a hacer ciencia y es el individuo que se forma para ello y que transmite conocimiento de calidad, genera conocimiento de calidad y puede llega a formar a otros. Y eso es lo que tiene que ver la sociedad en sus científicos como ciudadanos también, como ciudadanos que somos, y que vean cómo nosotros podemos producir ciencia para ayudar al bienestar de la población. Ese día que tengamos ese reconocimiento es porque la divulgación de la ciencia está funcionando bien. Así es, muchísimas gracias, doctora. Ariel, ¿tenés preguntas de los participantes de la charla? Sí, Fabi, tenemos un montón de preguntas. Yo creo que hizo un buen trabajo la doctora Arias porque generó una respuesta impresionante, así que vamos a tener que seleccionar las preguntas. Yo primero quisiera hacer también un pequeño comentario a partir de lo que está diciendo la doctora Arias, porque yo creo que esta cuestión o este dilema de la ciencia viene a veces por la falta de interpretación o conocimiento de cómo funciona la ciencia también. Porque lo que se tiene es que la ciencia el pueblo maneja o la gente maneja que la ciencia es infalible y justamente una de las características de la ciencia es la infalibilidad, ¿verdad? O sea, la ciencia se va corrigiendo permanentemente, entonces que salgan papers y que se vuelvan a bajar, viene como parte de esa corrección permanente que tiene la ciencia. La ciencia no es dogmática de por sí, así que me parece muy importante eso, doctora. Y así mismo es. Ahora, doctora, quisiera hacerle una pregunta. Rosa Santiago nos dice, ¿es suficiente la inversión pública y privada para la investigación? Bueno, en el Paraguay no. Nosotros estamos por debajo, muy por debajo del promedio regional e inclusive del cono sur. El tema es, muchas veces, no es la cantidad, sino la calidad y dónde se invierte. En un país como Paraguay, que los que venimos del siglo XX, ¿verdad? Éramos investigadores del siglo XX, éramos islas, ¿verdad? Yo he dicho mucho de eso, éramos islas que trabajábamos y los grupos de investigación tenían nombre y apellido. El grupo de fulano de tal, el grupo de sutano, ¿verdad? Y a veces ni se interconectaban, ¿verdad? Eran islas que trabajaban en forma independiente, a veces se produjo ciencia buena y de calidad en esa época también, pero eran ciencias de esfuerzos individuales o grupales. ¿Qué pasa a partir del año 2008? A partir del año 2008 empieza el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a disponer de dinero y
empieza un proceso de lo que ya, yo he mencionado en varias oportunidades, de institucionalización de la ciencia. O sea, ya no son grupos nomás que investigan, sino el CONACYT empieza a partir de ahí y de PROCIT era ese, y luego de ProCiencia, empieza a crear, a fortalecer la ciencia y la tecnología en las instituciones del país, sean estas públicas o privadas. Entonces, ese proceso de institucionalización que nos permitió saber cuántos éramos, dónde estábamos y qué hacíamos. Esas son las tres cosas importantes de la investigación en el país. ¿Dónde estábamos? ¿Qué hacíamos? ¿Verdad? Y dónde estábamos ubicados y cuántos somos los que estamos investigando, ¿verdad? Y en qué áreas. Y eso fue una primera inversión que se hizo ahora con ProCiencia 1, que está terminando en el 2021. Sin embargo, nosotros consideramos desde la sociedad científica que eso fue un muy excelente semillero para saber dónde fortalecer y dónde se empezaron a crear estos centros de investigación. Pero de ahora en más, y esto es diciendo ProCiencia 2, ¿verdad? En este caso, que sería un salto a una segunda fase, nosotros tenemos el deber de consolidar la ciencia, o por lo menos establecer las bases de consolidación de la ciencia en el país. Porque si esto no lo hacemos, toda esa cantidad de centros que desarrollaron y agruparon personas y que se invirtió en infraestructura y en conocimiento van a ir desapareciendo por falta de financiamiento. Entonces, esa visión estratégica de cómo orientar la ciencia para una segunda fase, es invertir bien el dinero. No importa, en este caso, bueno, la cantidad. Esto van a ser 118 millones de dólares en una segunda fase, pero esto tiene que estar muy bien invertido. Y se concatena mucho con mi charla en las últimas diapositivas. Nosotros tenemos que levantar la mirada y ver a dónde vamos a orientar la política pública de la ciencia y la tecnología. Porque las políticas públicas solo se crean, son originadas o generadas para disminuir las asimetrías. Y tenemos que empezar por casa. No solamente necesitamos disminuir nuestra asimetría como país con relación a la región, tenemos que disminuir nuestras asimetrías internamente, ¿verdad? Tenemos que hacerlo internamente. Tenemos que fortalecer el interior del país, tenemos que fortalecer esos centros de desarrollo potenciales que tenemos, donde tiene que haber y originarse ciencia básica que genere conocimiento y que aporte también al desarrollo del país. No solamente en Asunción, tenemos un país que necesita y que tiene muchísimo auge de desarrollo, polos de desarrollo en agricultura, en minería, en industria pecuaria, en mantenimiento de biodiversidad, en turismo. Tenemos muchísimos aspectos en energía, porque tenemos muchísima agua. Tenemos que también hacer eso. Bueno, esas prioridades que nosotros tenemos, esas son digamos, los puntos hacia donde tenemos que mirar y donde tenemos que fortalecer la investigación para desarrollar el país. Y eso es lo que tendríamos que hacer nosotros de este momento en adelante. Ahora ya sabemos dónde estamos y cuántos somos y dónde tenemos las debilidades sobre todo, porque es ahí donde tenemos que poner el foco en el mercado, en la formación de las capacidades locales, en el fortalecimiento de las infraestructuras, en la formación de gente para desarrollar conocimiento, generar conocimiento para la aplicación o para aumentar más el conocimiento fundamental del cual necesitamos sí o sí tener, porque no podemos construir un castillo sin una buena base. Y por eso la investigación básica es fundamental también en un país, ya sea haciendo ingeniería reversa o sentándonos a estudiar agentes etiológicos, como se necesita en este momento.
Entonces sí, tenemos poca inversión, pero tenemos que generar también, con lo que tenemos, disminuir las asimetrías y fortalecer el país para que ese país pueda generar eh, muchos más ingresos que permitan seguir invirtiendo en investigación y desarrollo. Y por sobre todo, doctora, yo creo que los productos de investigación sean más visibles y sean más tangibles para la gente, ¿verdad? Porque lo que la gente ahora mismo ve, yo creo que es un divorcio entre lo que hacen los investigadores dentro de sus laboratorios y las necesidades que existen en la sociedad, ¿verdad? Entonces, Exactamente. lo que creo que falta es ese acercamiento. Y ahí es donde viene el fortalecimiento de la capacidad local y la infraestructura. Para eso se están generando, por ejemplo, las oficinas de transferencia tecnológica. Para eso Sí. son en las universidades. Las universidades tienen que mirar hacia adentro, ver qué producen sus investigadores y utilizar eso para producir bienes y servicios y generar ingresos para la propia universidad y para la propia investigación. Esas oficinas de transferencia tecnológica tienen que fortalecerse y en este paso tendrían que ser una de las cosas más importantes de lo cual tendría que ponerse un foco. Así es. Doctora, otra de las preguntas que tenemos también es acá, que dice que tenemos muchos investigadores, pero que no existe, digamos, una correlación aún entre la cantidad de investigadores y la producción, digamos, de artículos científicos de parte de los mismos. ¿Qué opinión tenés al respecto, doctora? Sí, es cierto, porque nosotros estamos teniendo, hay que ver dónde están estos investigadores. Si nosotros vemos, hay más investigadores que el PRONI, ¿eh? Hay investigadores que no pertenecen al PRONI, son excelentes, ¿verdad? Investigadores. Pero vamos a tomar como ejemplo el PRONI. La base del PRONI son los candidatos, ¿verdad? Que son más de 200. Ahorita tenemos creo que 600 investigadores, 690, casi 700 investigadores. Tenemos una gran base de candidatos a investigador. Bueno, este grupo de personas está en un proceso de formación, porque la ciencia no es, como dije desde el comienzo, una inmediatez, es un proceso de acompañamiento. La ciencia se hace generalmente bajo el paraguas de un grupo de investigación fuerte que ayude a formar nuevos investigadores y que posteriormente estos creen sus propias líneas de investigación y ahí saltamos al nivel 1 del programa Incentivo al Investigador, donde el investigador se va convirtiendo en un investigador independiente, donde desarrolla su propia línea de investigación y comienza a publicar. Una vez que va fortaleciendo y madurando ese proceso, empezando a formar a otros, es un individuo de nivel 2, que ya es aquel que publica suficientemente, forma a otros, ¿verdad? Y empieza a generar capacidad local en infraestructura para su propio centro. Crea capacidad local. Cuando ese individuo ya empieza a crear capacidad local y pasa más allá de la frontera, ¿verdad? A través de sus publicaciones internacionales, va subiendo en producción científica, tiene su grupo de investigación, sigue formando y va en forma natural subiendo al nivel 3, que sería el investigador consolidado, que ya genera capacidad local, infraestructura, forma a otros, escribe proyectos, genera ideas locales y tiene ese grupo con el cual se discute la idea, esa idea fantástica que surge, que no es tu idea, sino es la idea de un grupo que a veces se hace tomándose un café o en una hora de almuerzo junto con todos los investigadores. Entonces, ese proceso de la mano de un tutor es lo que formó el programa de incentivo al investigador, porque era la producción científica y el mentoraje. Eso, con el tiempo, cuando nosotros tengamos mucho más investigadores, es posible que esta política se tenga que cambiar y se tenga que reorientar lo que es el programa de incentivo al investigador. Pero la formación del investigador de la mano de tutores que lleven o que se formen fuera, no necesariamente el tutor tiene que estar acá. Muchos han salido
han estudiado fuera, han hecho su maestría, su doctorado, han tenido otros tutores y vienen a invertir su conocimiento en el país, que es muy importante. Ese salto que vamos a dar en el conocimiento con esta formación de gente joven, que evidentemente se le tiene que dar un lugar y buscarle ese lugar en el país para que genere conocimiento, que también es una responsabilidad del Estado y de una generación de política pública que apoye a esos jóvenes investigadores que están viniendo para hacer investigación y generar conocimiento, es lo que nos va a permitir a nosotros ir creciendo en publicaciones. No es fácil publicar. Todos los que han publicado y que en una buena revista de calidad saben que generar una publicación de calidad cuesta. Y eso se aprende haciendo. No es ni siquiera un curso de metodología de la investigación te va a enseñar a escribir. Tenés que sentarte a hacer para poder escribir. Te pueden dar algunos lineamientos y eso es categórico, uno puede hacer cursos y ayuda de la mano, ideas, qué hacer, qué no hacer. Pero hay que sentarse con los datos, porque la evidencia no es el dato, la evidencia es el análisis de ese dato. Y esa generación de esa evidencia es lo que se plasma en el papel y permite poner a disposición de la comunidad científica lo que ha generado como investigador. Así es. Y eso cuesta, no es fácil, y eso también se le tiene que transmitir a la sociedad. Que no es sentarse y escribir 2 páginas. Hacer un trabajo de buena calidad no es fácil. Y no es fácil, es muy difícil para los que están empezando, pero tampoco no es fácil inclusive para los que están en un nivel 2 y 3. Cuesta, y a medida que uno va subiendo en la escala, se es más exigente en los pares para contigo a medida que vas yéndote, haciéndote más, digamos, consolidándote más como investigador. Perfecto. Entonces, Doctora, tenemos otras preguntas. La pregunta, se publica poco, pero hay que sentarse a escribir y muchas veces esa es la exigencia que deberían tener los grupos de investigación. Porque una cosa que no sale del cajón de un laboratorio no es una investigación exitosa. Perfecto. ¿Qué más preguntas tenemos, Ariel? Varias, veo. Tenemos demasiadas preguntas, así que nos vamos a quedar con unas cuantas. Aquí Sofía Jara nos dice, ¿cómo hacer una publicación científica, doctora, para evitar la tergiversación y la infodemia? Dice la pregunta de una de las personas que dejó su posteo en el Facebook. Bueno, yo creo que esa es la respuesta que habíamos hablado del divulgador científico. Este es el papel del divulgador científico, exactamente. Para evitar la infodemia tiene que existir el divulgador científico. Es ese individuo que es capaz de interpretar lo que está en ese trabajo científico y es capaz de transformarlo en una información adecuada para la sociedad. Ese es el papel justamente del divulgador científico, lo que plantea esta señorita Jara, ¿verdad? Perfecto. Porque muchas veces el investigador no es capaz de poner en palabras simples lo que está acostumbrado a repetir diariamente. Muchas veces uno utiliza palabras que cree que son comunes y en realidad la gente no está acostumbrada a escucharlas, ¿verdad? Entonces, ese justamente es como un traductor cultural que va a utilizar esa información y la va a convertir en una adecuada para que la gente conozca realmente la producción científica. Doctora, tenemos otra pregunta. El CONACYT dice recibió 129 proyectos de I+D en el contexto de la pandemia, pero recién adjudicaron una sola. ¿Por qué se está retrasando mucho esta adjudicación? ¿Faltaron realmente evaluadores? Preguntan, doctor. Sí, hubo problemas que faltaron evaluadores, pero bueno, eso se solucionó. Yo les cuento que va a salir, si no sale mañana, sale el fin de semana, no sé, pero ya los proyectos fueron evaluados. Va a salir en cualquier momento, sale la lista de estos proyectos. El problema
Y eso voy a manifestar en forma personal que yo creo que es lo que ocurre. La burocracia es un mal terrible para la ciencia y la tecnología. No solamente acá en el Paraguay, en todas partes. Pero acá, si hay una cosa que no ha cambiado en lo absoluto, a pesar de la pandemia, es la burocracia. Y lo estamos viendo inclusive hasta para las compras de las cosas, ¿verdad? Para las licitaciones, para esto, para aquello, todo tiene que pasar por un proceso, unas cosas así larguísimas que no terminan nunca. Hoy escuchábamos esta mañana la desesperación de la doctora Rusomando diciendo que tiene 3 días nomás para que se le termina el reactivo, ¿verdad? Y que no puede seguir. ¿Por qué? Porque no se puede comprar. Y esto porque tiene que pasar no sé cuántas etapas, porque es burocrático. Y la burocracia administrativa es una cuestión que nos consume. Yo diría que nosotros tenemos un pensamiento del siglo XXI en estos proyectos que se presentaron, pero tenemos una administración del siglo XIX. Entonces, imposible avanzar con esta divergencia de procesos, con se quiere tener un avance espectacular. Estos proyectos deberían estar siendo ya llevados adelante hace rato, ¿verdad? Pero es tanto ese proceso por el cual se tiene que pasar y que muchas veces no se puede saltar, ¿verdad? Porque son exigencias del propio proceso administrativo estatal que coarta cualquier posibilidad de avance, ¿verdad? Entonces, por eso, una de las cosas que tiene que cambiar radicalmente son los procesos administrativos en ciencia y tecnología. Hay que flexibilizar esto de alguna manera. Y muchas veces no está en manos ni siquiera del propio CONACYT, ¿verdad? Sino son procesos de auditoría externa, procesos que son impuestos desde otros entes del Estado controladores que la gente los cumple a rajatabla, o sea, se tiene que cumplir de esta manera y no de otra. Entonces, no podemos seguir, como les dije, con una cabeza de investigación o una ciencia y tecnología de punta del siglo XXI y una administración del siglo XIX. Esto es imposible. Y esto evidentemente tiene que cambiar. Pero afortunadamente yo ya sé que pronto ya van a salir esos proyectos y ojalá se puedan ejecutar lo antes posible. Doctora, tenemos otra pregunta. ¿Cómo aseguramos que los productos o herramientas desarrolladas mediante la investigación financiada con fondos públicos sea de libre acceso para el país? Esto es algo que se contempla en la última convocatoria del CONACYT, consulta, o estas soluciones podrían llegar a venderse nuevamente al proyecto. Es la pregunta de una persona, doctora. No, pero no entendí muy bien. Sí, No, sí, le repito. Dice, ¿cómo aseguramos que los productos o herramientas desarrolladas mediante la investigación financiada con fondos públicos sea de libre acceso para el país? Esto es algo que se contempla en la última convocatoria del CONACYT. Básicamente, la última convocatoria del CONACYT es esta del COVID. sí, porque pone como ejemplo, si una empresa desarrolla un respirador nacional con fondos del CONACYT, por ejemplo, dice. Claro, sí. Existe lo que se llama la propiedad intelectual. Obviamente el inventor o el desarrollador tiene su derecho sobre esto, ¿verdad? Pero eso tendría que estar a disposición de la producción. La mayoría de los trabajos que se han presentado pertenecen a universidades, ¿eh? Entonces es mucho más factible que las oficinas de transferencia utilicen esos resultados, ya sean de productos que se vayan a hacer ahora con el COVID, y que se pongan para la producción de bienes y servicios desde la propia universidad, por ejemplo, ¿verdad? Si es una empresa, también. Si son con fondos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se tiene el acceso a la propiedad intelectual, pero en el caso de pandemia, obviamente tendrían que estar a disposición de la producción a nivel nacional. De hecho, cuando hablábamos de ciencia abierta, cuando yo mencioné de ciencia abierta,
esto me faltó mencionar que las vacunas que se están produciendo, se ha pedido a nivel mundial de que estén a disposición de todos los países y que las patentes sean abiertas. Justamente para que se tenga acceso de manera simétrica y no que se establezcan desigualdades entre países o por costos no se pueda acceder a estas vacunas. Esto yo creo que es un clamor mundial y que eventualmente también tendría que serlo para el caso particular de lo que se genere en estos proyectos del CONACYT. Doctora, pero precisamente no hay firmas de por medio o cómo se trata jurídicamente este tema de propiedad No, y intelectual. eso, bueno, Porque ahora se usted verá sabe que con los que salgan adjudicados. Obviamente, porque hasta ahora una adjudicación no implica, hay que firmar un contrato, obviamente, ¿verdad? Para la transferencia. Pero la verdad que en este momento no te puedo decir, no puedo manifestar si hay firmas o no hay firmas. Eso se va a saber inmediatamente cuando se publique, ¿verdad? Pero no recuerdo haber visto ninguna firma, pero es posible que exista. Pero doctora, evidentemente la sí, generación debería ser así como se está pidiendo mundialmente de que este tipo de cosas sea de acceso para todo el país, también debería ser en estos casos, porque es sí, para la sí, solución de un problema nacional. sí, así El mismo. llamado fue hecho en el contexto o en el escenario de limitaciones de acceso a insumos, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Mm. Doctora, otra pregunta dice, usted siempre habla de la importancia de las redes internacionales. ¿Considera que en esta pandemia las redes científicas ayudaron mucho a agilizar los trabajos de investigación? En el contexto nacional no ha habido investigaciones que yo conozca que se hayan desarrollado a través de redes internacionales, pero sí hubo proyectos de investigación que se presentaron dentro del marco de redes nacionales. Por ejemplo, hubo un proyecto internacional para tratamiento de ensayos clínicos, es lo que mucho se vio. Tengo entendido que se presentó un proyecto de Solidarity, que es a nivel mundial, donde se están tratando algunas drogas que van a apoyar, por ejemplo, el mejoramiento de la recuperación de las personas que están en estado grave, ¿verdad? Que son los que están siendo estudiados. Hay algunos proyectos, más bien son proyectos locales que tratan de desarrollar, por los temas, como ustedes vieron, son de generación de conocimiento local para fortalecer la respuesta. Pero a nivel mundial sí, yo creo que ha habido un apoyo de redes internacionales para la producción de la investigación muy importante. A mí me gustaría mencionar también que la red de biotecnología del Mercosur ha apoyado, por ejemplo, al Laboratorio Central de Salud Pública los fondos estructurales del Mercosur, ha dado dinero para la compra justamente de insumos para la pandemia, para apoyar en el diagnóstico, ¿verdad? Y esa es una red que está financiada por los fondos estructurales del Mercosur y que ha puesto a disposición para la región, para los países que pertenecen a la red del Cono Sur, o de Mercosur, perdón, ha disponibilizado primeramente unos 3 millones de dólares. ¿Verdad? Paraguay hizo un pedido y está dentro del marco del financiamiento a través del Ministerio de Salud y es exclusivamente para ayuda a la pandemia. A través de eso se pueden hacer investigaciones también, ¿verdad? Que van a fortalecer muchísimo, sobre todo, por ejemplo, el conocimiento genético del virus, ¿verdad? Se necesita hacer en el país, generar un poco, saber cuál es la cepa, por ejemplo, que está circulando de coronavirus,
por lo menos en el 1% de los pacientes, porque es muy importante saber cómo se comporta el virus en los países, porque hay que controlar su proceso de mutación. Justamente porque si se van a generar vacunas, se tiene que saber cómo se está comportando en cada uno de los países este virus en su proceso de expansión. Y hay otra serie de planteamientos como producción de anticuerpos neutralizantes. Hay esa idea también dentro, estoy hablando de la misma red, ¿verdad? De generación de anticuerpos neutralizantes, estudios genéticos de pacientes graves para conocer desde el punto de vista de terapia génica, ¿verdad? Conocer para estimular terapia génica. Y son estudios que se pueden hacer aquí en el Paraguay, pero que también van a tener un abordaje regional para los países de Mercosur. Sobre todo creo, doctora, que es el momento de las tecnologías exponenciales también, como dijiste en tu presentación, como el caso de la inteligencia artificial y otras, ¿verdad? Sí, así mismo. Exactamente, eso es fundamental y por eso uno de los temas que se puso para ser financiado a través del CONACYT era justamente el desarrollo de inteligencia artificial, porque fue la niña bonita, ha sido la niña bonita la inteligencia artificial para el control de la pandemia en los países asiáticos, que son los que han desarrollado mejores. Y yo creo que si bien hay un cierto componente ético, que muchas veces esta inteligencia artificial entra en la privacidad de las personas y se ha cuestionado desde el punto de vista ético, yo creo que es justamente, hay todo un movimiento de estudio de la ética del movimiento justamente de la inteligencia artificial, porque una cosa es el control o el bienestar de la población y otra es la vulnerabilidad del derecho del individuo también, ¿verdad? Entonces hay que buscar equilibrios importantes en este tipo de abordajes también. Así es. Sí. Bueno, una última pregunta que vamos a hacerle a la doctora, que lo hizo el investigador, ¿verdad? Pastor. Lo tenemos por aquí. Hay muchas preguntas, doctora, y estamos tratando de hacerlas todas. Bueno, Dice, me gustaría si después me envían las preguntas, aunque no las vaya a responder todas, pero me gustaría saber qué otras cosas le interesa a la gente saber. bueno, Pastor pregunta si, dice que él no tiene la duda de cómo la ciencia podría participar de las decisiones y las medidas de contención si los tiempos de revisión pueden durar meses, en ocasiones hasta un año. Creo que se refiere a los artículos científicos. Sí. Sí, esa es una problemática también que viene dada por la gran producción científica que ha surgido en los últimos años, justamente gracias a través de los países que han minimizado su brecha digital. Pero como yo dije al principio, yo creo que como no es una característica de la ciencia la inmediatez. Es por eso que hay algunas ciencias que pueden tener resultados más rápidos que otras. Y son esas probablemente las que han facilitado, por ejemplo, el desarrollo de la inteligencia artificial. Pero en cuestiones de, por ejemplo, de las ciencias médicas, es mucho más complicado porque hay mucho más complejidad en los procesos y mucha más factorialidad en los eventos. Entonces, cuesta hacer la publicación y cuesta revisarla. Quien también revisa tiene una responsabilidad muy importante en que una publicación salga de calidad. O sea, tiene que ser un individuo que esté, digamos, en la cresta del conocimiento del cual está evaluando, y por eso es que es muy importante que sea un par, que sea un individuo que conozca del tema del cual se está tratando,
para que pueda una evaluación ser lo más precisa posible y que realmente apoye a la calidad. Porque muchas veces la prontitud es enemiga de la calidad. Y yo creo que en ciencia es preferible tener calidad que tener cantidad. Sí, justamente, o sea, creo que se hay que instalar el asunto de que la ciencia tiene que ser sostenida en un país y no solo aparecer porque aparece una pandemia y empezar a producir conocimiento en 2 o 3 meses y tratar de que los resultados sean instantáneos. Eso hay que prepararse con tiempo y hay que estar produciendo conocimiento con tiempo y a lo largo del tiempo, ¿verdad? Cada país. Y fue la demostración que tenemos con esta pandemia, que los que primero reaccionaron y que pudieron controlar y que pudieron prevenir que las extensiones o los procesos fueron esos países que realmente tenían acumulado conocimiento sobre virus similares al que está circulando actualmente. Sí, así es. Bueno, creo que nos pasamos un poco la hora. Bueno, primero disculparnos con los participantes de la charla, que empezamos unos minutitos más tarde, por eso extendimos un poco más la charla y nos aprovechamos un poco más del tiempo de la doctora Antonieta, que estoy segura que está cargada de actividades, a pesar de que está en su casa, ¿verdad? Cuidándose del virus, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos una vez más en Ciencia del Sur y con esta charla tan clara, clarificadora más que nada, y como una divulgación realmente que mucha gente pudo aprovechar, y yo creo que va a seguir aprovechando porque esto va a quedar grabado para los que desean asistir de nuevo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí ha sido un placer estar esta noche hablando. Todos saben que a mí me apasionan estos temas de ciencia. Yo he vivido toda mi vida profesional, ha sido volcado a este tipo de actividades. Y mis preocupaciones que manifesté hoy a través de esta charla son genuinas. Es una preocupación general que me gustaría que se pueda realmente producir cambios importantes en la ciencia y la tecnología que se va a aplicar acá, que se aplica acá en el Paraguay, y que realmente sea para crecer en bienestar de la población y en conocimiento y desarrollo del país. Muchísimas gracias entonces a todos los que estuvieron escuchándome durante esta hora y casi 2 horas de charla. Sí, así estamos cerrando entonces la programación de hoy, Ariel. Sí, muchísimas gracias. Para mí un placer, un honor, como les dije hace rato, poder acompañarles. Y no, tenemos que recordar que mañana continuamos otra vez con el ciclo, con la charla del profesor José Luis Cartes, biólogo y director de GRA Paraguay. Y el lunes nos acompaña una de las personas del momento, que es el doctor Guillermo Sequera, epidemiólogo del Ministerio de Salud Pública. Así que esto continúa, así que espero que todos nos acompañen. Muchas gracias, Fabi y doctora. Un placer siempre. Muchas gracias a Muchas ustedes. gracias, doctora. Muchas gracias, Ariel. Nos vemos otra vez mañana. Chao, chao.